Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo nuevamente en el amor del Señor para poder tener el privilegio de compartir una vez más el devocional que nos corresponde al día de hoy. Estamos ya en el libro de Nehemías. Amada iglesia, amados hermanos, Nehemías se considera, según los estudios, el modelo perfecto o la imitación perfecta o el ejemplo perfecto a seguir de parte de nosotros, aquellos que somos llamados a ser intercesores dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Nehemías, por excelencia, nos da la pauta a través de su propia vida, de su propia experiencia, la manera como debe proceder un intercesor del reino de Cristo. Vemos a Nehemías en el capítulo anterior, hemos visto, ya expuso el pastor Juan Carlos, cómo Nehemías, siendo el copero del rey, estando lejos de Judá, de Jerusalén, se llega a enterar de las malas noticias acerca de los muros y las puertas de Jerusalén que habían sido derribadas y quemadas, y dice las escrituras que ellos estaban en gran mal y afrenta. Esa es la noticia que él recibe, muy aparte de que los muros y las puertas de Jerusalén habían sido derribadas y quemadas. Cuando él supuesto dice, las escrituras, se congojó, sintió gran tristeza, gran penura en su corazón, a manera de que él, dice las escrituras, que él hace duelo y llora por varios días. Una de las características, amada iglesia, esto es como una referencia a lo que ya expuso nuestro pastor, una de las características del intercesor del reino de Cristo es dolerse profundamente por la situación que tiene enfrente. Y ese dolor le permite a él identificarse, aún de repente estando físicamente lejos del lugar. Él se hace como que si estuviera en un lugar, como que si mirara en los muros derribados, como si mirara a la gente en sufrimiento, en dolor. Él se pone triste, dice las escrituras, y llora y hace duelo por varios días. Esa es una de las primeras características del intercesor del reino de Cristo. El intercesor tiene que dolerse en gran manera e identificarse con el dolor, con el problema, con la situación que tiene enfrente, que puede ser del cuerpo de la iglesia, puede ser de la familia, puede ser del prójimo. Nos identificamos. El intercesor se identifica con el dolor de la gente. Tiene un corazón sensible el intercesor, por eso es que clama, llora y hace duelo por varios días clamándole al Señor. Otras características, algo rápido quiero, porque considero que es muy importante para finalizar el tema del capítulo 2 que nos toca el día de hoy, es que él se dirige y dobla rodillas, aparte de llorar y ayunar y hacer duelo por varios días. Se arrodilla y clama al Señor y se dirige al Señor con las palabras siguientes. Le dice al Señor: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. La primera o la segunda característica del intercesor es reconocer quién es Dios, darle la gloria y la honra al Señor. Una vez que uno ha llorado, se ha postrado, ha hecho lamento, luto por varios días, orando al Señor, finalmente se dirige al Señor. Señor, yo quiero pedirte algo. Yo quiero interceder por tu pueblo. Yo quiero hoy levantarme para poder interceder por algo, por esta carga que yo tengo en mi corazón. Esa es la manera, la forma que nosotros también, iglesia, debemos clamar por las situaciones que se puedan estar dando dentro de la iglesia o con la vida de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestra hermana. Clamar al Señor por estas personas. Esa es una de la segunda característica, podríamos así llamarlo, del intercesor. Se dirige al Señor reconociendo: tú eres fuerte, grande, temible, Dios único, Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. Para
para ti no hay nada, bueno, palabras semejantes a estas, basados en la palabra, dirigirse al Señor. Luego voy a correr un poco, le reconoce quién es Dios y le dice, esté atento lo que tu siervo, tu humilde siervo te va a decir. Y él dice, yo confieso ahora los pecados de mi pueblo. Él no dice júzgalo, el intercedor no dice castígalo, el intercedor no dice lapídalo, no. El intercedor dice, yo clamo por ellos, yo clamo como uno más de ellos, yo me compujo en mi corazón y asumo el dolor de ellos y te pido perdón, Señor, porque estos han olvidado tu palabra, porque estos han sido rebeldes contigo, porque estos han olvidado tus preceptos, porque estos te han dado la espalda, y esa es la situación que ellos enfrentan, los muros derribados y las puertas quemadas, por causa de su desobediencia. Pero él no menciona eso, porque aunque lo sabía, clama y diciendo, ten misericordia, Señor. Confieso los pecados y más, es más, si yo he pecado, te pido perdón. Si mi familia, mi esposa, mis hijos han pecado, te pido perdón, Señor. Qué hermoso el corazón del intercesor. Clama al Señor, asume, se pone en la posición, en la postura, se pone en la investidura, se pone en los zapatos, en la situación de la otra persona e intercede desde esa perspectiva. Ese es el corazón del intercesor. Luego, bueno, y habla, nos hemos corrompido en extremos, hemos olvidado la ley de Moisés, etc. Yo te clamo, Señor, porque tu palabra dice, si mi pueblo se apartara de ti, tú los vas a castigar, tú también te apartarás de él. Eso dice la Biblia. Pero la Biblia también dice, le dice Nehemías, que si ellos se arrepienten, tú los reincorporarás con grandes misericordias, con grandes benevolencias a tu pueblo. Perdonarás, aunque su dispersión, dice, fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí tú los recogerás y los traerás al lugar que tú escogiste para ellos. Qué hermoso, qué hermoso. Esto es una introducción a lo que quiero compartir en esta mañana. El corazón de Nehemías, que es el corazón de un verdadero intercesor, un ejemplo que nosotros debemos de seguir. El que no siente lo que estaba sintiendo Nehemías no es un intercesor. No está llamado a interceder por la iglesia, no está llamado a interceder por el pueblo del reino de Cristo. Bien, bueno, vamos ahora, sí, empezar entonces el capítulo 2 rápidamente. Antes decir que Nehemías ocupaba ser el copero del rey. Ser el copero del rey no era alguien que le sirve la copa de vino y que se lo tenía que tomar el rey. Ojo, no era un sirviente, no era un mozo, era un alto rango oficial dentro de toda la jerarquía del reino, en este caso de Atarjerjes. Después del rey, Nehemías era el personal de muy alta confianza del rey. Era quien tenía que ver si la copa, ojo, estaba envenenada. Él probaba y luego decía, sí, puedes tomarlo, rey, y le servía. Él tenía que ver también con el tema de todo lo que es los alimentos del rey, ver cómo lo preparaban, quién lo compraba, cómo lo hacían, y que no haya ningún intento de querer envenenar al rey. Esa era la responsabilidad que Nehemías tenía para con el rey Atarjerjes. Entonces el puesto y el lugar perdón, que él ocupaba era un puesto de mucha confianza. Y a la confianza del puesto se añadía también la relación o interrelación que ellos dos tenían, Atarjerjes con Nehemías, una relación de amistad que seguramente, yo digo, no lo he estudiado, pero probablemente Nehemías vivía dentro del palacio, porque tenía que ver todo ese asunto, todo ese engranaje en cuanto a la salud del rey y que nadie pretendiera envenenarlo. Y a la vez también se convertía en una especie de consejero del rey por la relación y la convivencia que ellos dos tenían. Bien, y hemos visto que él se dolió tremendamente por las noticias que había recibido acerca de los muros y las puertas quemadas de Jerusalén. Y en el capítulo 2, al empezar el capítulo 2, habían pasado ya 4 meses en el cual Nehemías había estado clamando, ayunando y orando al Señor para
ejercer el llamado que él sentía en su corazón de ir y restaurar los muros, restaurar las puertas de Jerusalén. Ese era el deseo, y poner un orden en el pueblo, decirles que se pongan a línea, que se olviden de sus pecados, que pidan perdón al Señor y se pongan a derecho. Eso sentía él en su corazón, y el llamado que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Habían pasado 4 meses en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, tal cual como lo ha expuesto el pastor en el capítulo anterior. Y es así que empieza el capítulo 2 del libro de Nehemías. Pero ojo, no pierda el concepto de poder ver a Nehemías como un intercesor. No pierda el concepto de poder ver a Nehemías como un ejemplo a imitar para nosotros interceder también por el pueblo de Cristo, por la iglesia, por las situaciones, por la familia, por el prójimo, por la esposa, por los hijos. ¿Cómo actúa Nehemías? Es un gran ejemplo para la iglesia que quiere aprender y entrar en el área de la intercesión. Todos estamos llamados, pero no todos ejecutamos esa labor como algo especial. Hay que tener ciertas características que ya he mencionado, algo general rápido, en el capítulo anterior, número 1. Bien, dice las Escrituras: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. O sea, está especificando que pasaron 4 meses. Ya dije que en ayuno, oración, en lloro, en súplica, en duelo. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Estando con el rey, le sirvo el vino en la copa y se lo entrego al rey. Y el vino probado, deleitado, que no tenía nada contaminante que podía dar o causar un daño en la vida y la salud del rey. Y lo serví. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, notó el rey. ¿Por qué estás triste?, le pregunta el rey. Pero antes yo me detengo. Como no había yo estado antes triste en su presencia, era de que nunca había dado una situación así, nunca se había dado una situación así en el que Nehemías se haya puesto triste en extremo. Ya imaginemos días de lágrimas, días de luto, días de ayuno, días de clamar al Señor. En el capítulo anterior dice: de día y de noche clamaba. Entonces, eso fue notorio para el rey. Y él notó que no estaba normal Nehemías al verlo su semblante. Y le dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces, al oír estas palabras, dice las Escrituras, temí en gran manera. ¿Por qué tuvo temor Nehemías? Les explico, hay 2 razones. Uno, era considerado estar enojado o afligido o molesto o triste, una gran falta de respeto al rey, aunque pudiera dar esto como consecuencia la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el estar en la presencia del rey se veía como ciertamente un privilegio, un honor, y uno debería estar deleitándose de alegría de estar en la presencia de Dios. Entonces era un tema de una falta de respeto frente al rey, el estar en ese estado. Y bueno, el rey nota esto en él y le pregunta: ¿por qué estás así?, ¿no? Y lo otro era porque tenía que dar una explicación Nehemías, y al dar la explicación de que si tenía que ir, dada su pretensión de Nehemías de restaurar el templo, los muros y las puertas de Jerusalén, no le iba a agradar esto al rey, no estaba realmente permitido. ¿Por qué? Porque Artajerjes, amada iglesia, era un opositor de Jerusalén, era un predominante que le convenía que Jerusalén estuviera en ese estado para que no significara una amenaza a su reino. Entonces, por ahí era un tema de Nehemías, de cómo va a reaccionar el rey.
Como yo he ayunado, he hecho ayuno, he orado, he clamado, he llorado al Señor, he hecho luto delante del Señor 4 meses y hoy es el día de que debo de enfrentar este problema. Era un opositor del reino de Jerusalén a Tarjerjes. ¿Y cómo iba a ser Nehemías? ¿Qué hizo? No enfrentó este tema con sus propias fuerzas, sino que ayunó, oró, clamó, hizo luto delante de Dios por 4 meses. Y este era el momento de que Dios pudiera remecer y tocar el corazón de Atarjerjes y le diera el permiso para poder ir a Jerusalén. Entonces dice, el rey le dice, ¿por qué estás enfermo? No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces yo, Nehemías, temí en gran manera. Ya expliqué por qué tuvo miedo o temor. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no pueda estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? ¿Cómo no puedo estar triste? Le dice a Tarjerjes, si es la tierra, el pueblo de mis padres, de mis hermanos, están en afrenta, están en necesidades, las puertas están así, los muros derribados. ¿Cómo yo no pudiera estar triste? Y aquí hay algo importante. Dadas estas expresiones, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Acá hay algo importante. Véase de que Nehemías no nombra la ciudad de Jerusalén, sino dice la casa del sepulcro de mis padres, la casa de mis hermanos, está destruida. No dice Jerusalén. Va por la vía de la amistad, va por la vía de la consideración por los años de servicio y del buen testimonio que había dado Nehemías frente a Tarjerjes a través de su servicio, sus consejos, sus buenas palabras y su testimonio. Dice, yo me siento así porque mi pueblo está así. No dice, Jerusalén ha sido destruida, ha sido por los enemigos, por fulano, por las ciudades, por los pueblos, por los reinos de tal, ha sido devastada. No le dice eso, le dice más por el tema emotivo. ¿Cómo me siento yo? Le dice. ¿Y cómo no me puedo sentir bien porque está sucediendo esta situación? Y el rey dice, ¿qué pides entonces? Le concede una apertura. Atarjerjes pudo decir, no, yo no quiero que se restauren los muros, yo no quiero que se pongan puertas, porque ese pueblo al rato crece, al rato su Dios que conozco los perdona y va a ser una amenaza para mi reino. Va por el tema también fraterno de amistad para con Nehemías. Entonces dice, él oré a Dios de los cielos, oró Nehemías en su corazón. Ya había orado antes, ya está frente a la situación, ya expuso el tema y ahora es el momento de continuar y darle para adelante, pero dependiendo de Dios, no en sus fuerzas, no en sus pensamientos, aunque él lo había planificado, orando al Señor todo lo que iba a desarrollar y lo que vamos a ver más adelante. Oré al Dios de los cielos y dije al rey, se dirige ya con firmeza, sí, si a usted le place, oh rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, si a ti te place, si tú quieres, Atarjerjes, tú eres el rey y yo tu siervo. Vean cómo le dice, tú rey y yo tu siervo, y si he hallado gracia por todos los años que yo te he servido, he estado contigo, he sido fiel, he sido leal, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él ya tenía planeado en su corazón reedificar. Él no dice, voy y veo, voy y miro cómo está la situación, voy y llevo víveres, voy y llevo alimentos. No, él dice, voy y reedifico los muros y restauro las puertas de Jerusalén. Habla con firmeza, porque para esto él había orado y ayunado 4 meses. Habían pasado 4 meses desde que él se entera de esta noticia y hoy tenía que él enfrentar al rey, a enemigo del pueblo de Jerusalén, para que él le sirva y le ayude. Y esto es bíblico, hermano. A veces la iglesia dice que te ayude el pueblo de Dios. No, Dios muchas veces va a usar al impío para bendecirte. Pero cuando tú clamas y oras al Señor, eso está escrito en la Biblia. Dios usará al impío para poder bendecirte. Entonces dice, el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje?
¿Y cuándo volverás? Entonces estaba más preocupado el rey por el lado emotivo, por la lealtad, la firmeza, la confianza que le tenía a Nehemías. ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, ya tenía todo estructurado en ayuno y oración, Nehemías, y presenta su plan a Atarjerjes. Dios ya había ido trabajando, Dios había tocado el corazón duro de Atarjerjes, enemigo de Jerusalén, y lo cambia, lo hace sensible y le concede. Pero esto no es todo, el milagro de Dios por el tema de que Nehemías había intercedido, ya hemos visto en el capítulo 1, por su pueblo, se había hecho uno más de él, pidió perdón por los pecados y si él había pecado, etc. Había clamado a Dios, se había identificado tanto con el pueblo de Jerusalén, se hizo uno más de ellos estando lejos y había hallado gracia también en el corazón de Dios, y Dios ya había planificado restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Dios ya había tocado el corazón de Atarjerjes. Y además, dice Nehemías, eso no era todo, iglesia. Vean, ya era mucho de repente con que Dios había tocado el corazón de Atarjerjes y le permita a Nehemías ir y restaurar y reedificar. No, aquí hay algo más. Por eso digo, Dios usa aún al impío para bendecirte. Además dije al rey, se atreve Nehemías, si le place al rey, que me den cartas para los gobernantes del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta Judá, porque el camino donde él iba a recorrer Nehemías eran caminos de reinos enemigos de Jerusalén. Y tenía que recorrer aproximadamente 1287 kilómetros, iglesia, de recorrido a pie, a caballo, a burro, bueno, como se transportaban en ese tiempo. No era nada fácil y era peligroso. Pero para esto él pide cartas de garantía de paso para que franqueen la zona, ¿no? Su pase libre, enseñaría él, vengo en nombre del rey Atarjerjes. Y por si esto fuera ya más que suficiente para poder llegar con bien a Jerusalén, no. Miren lo que sucede aquí. Y una carta más para Zafat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré, para construirse su casa, restaurar los muros, las puertas y hacerse una casa en Jerusalén. Mire usted. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios había estado obrando, eso reconoce Nehemías, había estado obrando en el corazón de Atarjerjes, enemigo de Jerusalén, y todo le da cartas, le concede maderas para poder construir. Yo no sé qué cantidad de maderas, pero debió ser mucho, llevado en caballos, en burros, toda una caravana, como si fuera Nehemías un rey, aunque sí era un alto militar de alta confianza del rey. Le concede todas estas cosas, y además dice la Biblia que le concede también gente a caballo como guardaespaldas. Entonces va muy bien equipado por causa de que él intercedió, oró, clamó, ayunó a Dios, y Dios le estaba concediendo y usando la vida de Atarjerjes, que ya les dije quién era frente al reino de Cristo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Mire usted, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Eso no se lo había pedido Nehemías, sino ya fue una gracia agregada de lo que Dios había tocado el corazón de Atarjerjes. Pero dice, oyéndoles a Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les gustó en gran manera que viniese con algunos a procurar el bien de los hijos de Israel. En el camino y en el tránsito, esto no lo había planificado Nehemías. Siempre va a haber una oposición. Cuando tú empiezas a pedir, a clamar, a interceder y poner por obra, va a haber siempre en el paso, en el camino, la oposición de parte de Satanás. Siempre. Y esto desagradó, dice,
a Sanballat y a Tobías. Luego él llega a Jerusalén. Vamos a ir avanzando, ya me he excedido demasiado del tiempo. Llega de noche, dice que él va y inspecciona y verifica todo aquello que él ya había tenido en su corazón y en la visión que Dios le había dado. Va y verifica cómo está el estado del lugar. Y dice que sí, ciertamente estaba todo tirado, todo en ruinas. Dice, observé los muros de Jerusalén, estaban verdaderamente derribados y sus puertas consumidas a fuego. Y él no dijo nada, espera el momento, orando al Señor para poder actuar. Y luego dice, de algunos días, creo que son 3 días que pasan, reúne a algunos nobles, dice las Escrituras, y oficiales, y algunos sacerdotes que estaban todavía ahí, y les dice, él pudo a estos hombres, a los sacerdotes, a los nobles y a los oficiales reclamarle, ¿no? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no clamaron a Dios? ¿Por qué no buscaron el rostro de Dios? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué siguieron cometiendo pecado? No, él habla y dice de esta manera. Vosotros veis el mal en que estamos, él se hace uno más, ve usted, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Que esto ya termine. Empecemos la obra, busquemos de Dios, arrepentámonos ahora y busquemos el rostro de Dios. Ya lo pasado está, lo hecho está. Ahora arrodillémonos, clamemos al Señor y empecemos la obra. Y dijeron ellos, levantemos y edifiquemos y nos esforzaremos con todas nuestras fuerzas para el bien. Pero cuando oyeron Sabanabio y Tobías el amonita, el árabe, dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y ahí sí hace una confrontación. Ahí sí podemos ver una confrontación directa de parte de Nehemías frente al rey Sabanab y Tobías. Estos, dice las Escrituras, se estaban burlando. Ustedes van a hacer esto, es imposible. Pero él dice, Dios lo hará, Dios lo levantará. Vea usted, hermano, cómo podemos aprender y lo mucho que podemos aprender realmente de las características de un intercesor, de alguien que quiere restaurar, de alguien que clama a Dios, no en sus fuerzas, llora al Señor, hace luto al Señor y pide y acciona. El gran corazón de Nehemías, reconocido para mí como uno de los mejores intercesores de la historia de la Biblia. Y nosotros debemos imitar esas características que él tiene en su corazón para poder interceder también por la iglesia. El intercesor no reclama, no juzga, se hace uno más, se hace un pecador más y ora al Señor, clama al Señor y busca la restauración y busca la reedificación de la casa, busca corregir las cosas de la iglesia, busca que Dios obre en un milagro, Dios busca el favor de la mano de Dios para con su iglesia, para con su pueblo, para con su casa. Clama, ayuna, busca al Señor y bíblicamente, con la palabra, le pide al Señor. Recuerde usted, le dice, tú eres el Dios omnipotente, fuerte, temible, grande. Le dice, tú tienes misericordia, mira que yo soy tu siervo, mira que estos son tus hijos, tu creación, que están en afrenta y necesidad. Obra y haz algo por ellos. Esas son las características que Nehemías nos enseña de alguien que sabe interceder. Pero el que intercede tiene que tener un corazón sensible, identificarse como uno más de los que están mal. Bien, amada iglesia, que tengan buen día y que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes cada día. Y recordemos, interceder por nuestra iglesia, interceder, luchar, poner la cara cuando hay situaciones adversas, hacernos uno más, sin juzgar, sin lapidar, clamar al Señor y actuar. Que Dios les bendiga.